Saludos mis amigos, por aquí Chepo La Salsa. Es un honor para mí saludarlos y darles la bienvenida a un nuevo programa de La Calle Podcast. Un programa hecho con mucho amor y con mucha alegría para ustedes desde aquí, desde Las Vegas, dirigido por África Benítez, con la intención de mantenerlos ahí entretenidos e informados por más de una hora. Y hoy me acompaña aquí, como siempre, mis panelistas aquí que son lo máximo. A la mano derecha tengo aquí a Yanela Tóxica. La original y sin copia. Te veo bien, te veo tirando unos looks, ya tú sabes, diferentes. ¿Tú sabes? La viejita, tú sabes. ¿Cómo que viejita? Chepo, estoy viendo que no tengo competencia contigo. Cada vez que tú te superas y te superas. No, pero usted sabe que usted es una mujer elegante, además lo acompaña. Bueno, gracias. Hoy te celebró tu esposo al salir de la casa. No, hombre, no, eso nunca. Caramelo. De él. Jamás, Nah. jamás. Caramelo, tienes que poner un poquito más de atención porque cuando yo venía entrando por el parqueo vi que alguien le estaba tirando un piropo a Yané. So, tienes que cuidarte que la competencia está fuerte. Chepo, ¿era americana? Yeah, it was in Yuma. Entonces le hubiera dejado mi número de teléfono. Hoy nos acompaña también aquí Mr. Creator. Gracias a usted por invitarme una vez más. Te veo tirando todas las telas del mundo. Se me están agotando, pero seguimos de bien. El cortinaje. Ahí ya va. Pero me gusta más este look, vaya, como que representa más tu edad. Te ves un poquito ¿Tú me más. estás diciendo como persona mayor por casualidad? No, que representa tu edad, tu estilo. Ahí, la vida es de ciclo. No, porque estoy ¿Entiendes? estafando al televidente con la imagen. Oye, aquí a mi mano izquierda, el Danger. Thank you. Hello. ¿Dónde dejaste Bendiciones, al caballero. cura? ¿Dónde dejaste a Cada uno Jessy? en su lugar. De Hialeah. No es Yusi ni el cura, es Danger de la locura. Ya está, ahí nada más. Oye, pues nada, mi gente. Hoy es un programa que es un poquito instructivo. Es un poco para que todos aprendamos un poquito de algo que sucede, es muy normal. Y no les voy a explicar mucho más. Simplemente les voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Su nombre es Yaisel Mariño, para el cual pido un fuerte aplauso. Hola, Yaisel, ¿cómo estás? Bien, un poco nerviosa, pero estoy emocionada de hablar de este tema. Eso sucede cuando la gente se sienta ahí en la silla caliente. Pero nada, hoy tú nos vas a ayudar un poquito más a conocer de este tema que vamos a hablar hoy, que es acerca del autismo. Pero antes que nada, disculpen, me gustaría que te introduciera tú misma y nos dijera de dónde eres y cuándo llegaste a este país. Bueno, yo soy Yaisel Mariño, soy original de Cuba, de La Habana. ¿De Y qué parte llegué de La Habana, aquí disculpa? De Novedado Plaza, Ok. justo atrás de la Plaza de la Revolución, Oye, saludos para la gente ahí de Plaza. A Timba, ¿no? justo ahí. Y llegué aquí en el 2015, justo cuando estaba embarazada de Franco. Ok, qué bien. Cuando llegas a este país, dice que llegas embarazada, ¿vienes con tu familia entera o simplemente viniste solo? ¿Cómo sucede esto? Bueno, vine con el papá de mi niño, Junior Padrón, vinimos juntos y vinimos con la familia de él también. Ok, qué bien. ¿Es el único hijo que tienes tú, Sí, solamente Franco? tenemos uno solo. Sí, Franco. Franco. Ok, cuéntanos un poquito de tu vida en Cuba. Cuando sales de Cuba, ¿qué edad tenías más o menos? Cuando salí de Cuba tenía 25 años, 24 o 25 años. 24, o sea que ahora tienes como 32, 33. Eso es yo que soy bueno en matemáticas. ¡Uy! Bueno, en Cuba yo era bailarina. Estuve bailar en Tropicana como por 8 años. Fue una carrera preciosa, años preciosos. Conocí el mundo entero viajando con Tropicana como bailarina solista, etcétera, etcétera. Ya llegó el momento que como que encuentras tu techo en Cuba y dices, bueno, es tiempo de moverse. Nos movemos a Cancún
y ahí seguí trabajando como bailarina. Hice una carrera también muy bonita y bueno, salí embarazada y cuando salí embarazada pues decidimos mudarnos acá por el futuro de nuestro hijo. Por intuición, solo por intuición. Realmente no tenía pensado mudarme a Estados Unidos nunca. Nunca fue algo que tuviéramos en planes. Pero una vez que salí embarazada, como que fue algo así de... ¿Sabes qué? Es mejor que nazca gringo. Sí, como que fue así. Y entonces nos mudamos para acá y estoy súper agradecida de haberme mudado para acá. Sobre todo por la condición de Franco. Siento que este ha sido el lugar que mejor apoyo, soporte, recursos, conocimiento y información nos puede brindar acerca de la condición de Franco. Y ven acá, disculpa que seamos un poco aquí entrometidos. ¿Cómo saliste de Cuba? ¿En visa, en lancha? No, salí de Cuba con un contrato para México. Oh, ok. Estuviste en México anteriormente. ¿Qué tiempo estuviste ahí en México? Estuve como 4 años. Estuve desde el 2011 hasta el 2015. Y ven acá, cuando dices que sales, porque antes que nada te anticipas a hablar esto de tu hijo Franco. Tu hijo es autista. Sí. ¿Cuándo te enteras tú que Franco es autista? Bueno, él empezó a mostrar señales como al año y medio. Él tuvo un desarrollo bastante normal como hasta el año y medio. Pero a partir del año y medio empezó a mostrar una regresión en lo que era la alimentación. Ya no comía de todo. Empezó a no tener contacto visual al hablar. No respondía por su nombre. Cuando él quería alcanzar algo, decir, como que no hacía point, sino que te agarraba la mano para que tú lo agarraras por él. Y como que fueron señales así que nos dimos cuenta de que había algo diferente en su desarrollo y decidimos ir a una agencia de intervención temprana. Él empezó a recibir terapias de habla y justo la terapeuta de habla, me acuerdo, era una colombiana y fue la primera que me habló de autismo. Fue la primera que nos dijo, ¿sabes qué? Tú deberías llevarlo a un médico, un especialista, porque yo creo que él está dentro del espectro. Yo sin conocimiento, por supuesto, nosotros sin conocimientos y con todos los tabús del mundo, no queríamos aceptar que podía estar dentro del espectro. Y me acuerdo que yo le decía, mira, mi hijo no va a ser un número más, de mi hijo no van a sacar dinero las aseguranzas, ni los médicos, ni las agencias de terapia. Y ella me dijo, simplemente tómalo como una opción. Ve a un especialista, infórmate acerca del tema y ya veremos. Si es, lo puedes ayudar. Y si no lo es, pues es una carta que descartas y ya. Y eso fue, sí, él empezó con intervención temprana como al año y medio. Y a los 2 años y medio nosotros recibimos el diagnóstico de autismo. Pero ya completamente convencidos de que él estaba dentro del espectro. Solo necesitábamos la confirmación médica. Okay, muchas gracias. Los niveles de autismo también están conocidos como... Se clasifica como la función de la cantidad de ayuda que necesita tu niño. ¿Qué nivel de ayuda necesita tu niño? Mi hijo es bastante funcional. Gracias a Dios, físicamente es muy saludable. Es decir, es muy funcional y tenemos esperanzas de que una vez de que no se gradúe, pero una vez que reciba todas las terapias que necesita, sea completamente independiente cuando sea mayor de edad. Ok. Buenas noches, Giselle. ¿Cómo usted anda? Bien. ¿Todo bien? Veo que eres una mujer joven, bien bonita, y su papá también. Pero quiero hacerte una pregunta, porque estamos un poquito preocupados con el problema del autismo, porque se ha visto mucho en este tiempo niños autistas. ¿Tu embarazo cómo fue? ¿Fue un embarazo normal o fue un embarazo complicado, agitado? Mi embarazo fue completamente normal. Ya. Sí, yo me enteré que estaba embarazada como con 11 semanas y media. Ya. Sí, yo llevo una vida bastante saludable, bastante activa. Me alimento bien porque soy bailarina. Ya. Y ya en México tenía bastante conocimiento de cómo cuidarme en la alimentación, haciendo ejercicios para durar más en mi carrera. Es decir, que ya en aquel momento yo llevaba una vida bastante saludable. Ya. Y Ya. mi embarazo fue muy saludable, muy tranquilo. Recuerdo que pasé los mejores momentos de mi vida como sintiendo que estaba creando una vida dentro de mí. Así fue muy lindo. Yo no tuve estrés de ningún tipo, para nada. Ya. ¿Tú sabes por qué te hago esta pregunta? Porque como se han visto muchos niños autistas y todavía no se ha llegado a la conclusión de por qué son niños autistas.
Y yo sé que tú eres una gente joven, su papá es una gente joven, saludable, profesionales, que no hay un motivo como para ese niño salir autista. Y entonces estamos muy preocupados porque la mayoría de los muchachos de hoy en día, aquí le dan esa condición, entran, tienen varias etapas o varias condiciones. Está el severo, está el más lento, está el aprendizaje, está el lenguaje. En el caso tuyo, tú estabas explicando que te diste cuenta al año y medio. Hay quien no se da cuenta al año y medio, se da cuenta a los 4, se da cuenta a los 5, depende cómo el médico te lo catalogue. Ya después que el médico te diagnosticó que tú tenías un hijo autista, ¿cómo se sintieron ustedes en la familia? Fue bien duro, sobre todo porque nosotros no conocíamos de autismo. Es decir, inicialmente cuando nosotros tuvimos el diagnóstico, yo corrí para Cuba, porque confiamos mucho en los médicos cubanos. Entonces, yo literalmente corrí para Cuba, lo llevé a la escuela de autismo, y en la escuela de autismo precisamente es un grupo por año, en la escuela de Cuba, es decir, es un grupo pequeño por año. No es que tengan gran capacidad para poner a todos los niños con autismo de todo el país. Es decir, que los casos que te encuentras en la escuela de autismo de Cuba son casos severos. Mi hijo no era un caso severo, pero sin embargo, cuando las maestras lo vieron, sí me dijeron, él sí tiene autismo. Me dijo, él está dentro del espectro, pero precisamente por, decir, como ellos vieron que él era, decir, como que él no le gustaba romper su rutina, no le gustaba, decir, cambiar de idea fácilmente, organizaba mucho las cosas, como era de idea fija, ellos me dijeron, lo bueno es que parece que el autismo lo está afectando en la parte del comportamiento y la parte social, no en su intelecto. Es decir, por los signos que él estuvo mostrando, como que se veía que no iba a tener problema ninguno del intelecto, pero que sí tenía problemas del comportamiento y en la socialización. Y es precisamente las cosas en las que vienen de no responder por su nombre, de no mirar a los ojos, de no hablar con una persona o de intentar interactuar con un adulto cuando necesitaba algo, sino que agarraba su mano y lo utilizaba como un instrumento para llegar a algo que quería. Entonces fuimos a Cuba, estuvimos en la escuela de autismo, me dicen, sí tiene autismo, pero él va a ser funcional. Entonces tú tienes que darle, tienes que recibir terapias. Y hubo algo que sí me dijeron en Cuba, me funcionó mucho, y es que me dijeron, no es lo mismo autismo en Cuba que autismo en Estados Unidos. Ya. En Cuba, tú le tienes que dar lo que tengas. En Estados Unidos tienes la posibilidad de darle todo lo que ellos pidan, pero en Cuba tú tienes que aprender a vivir con lo que tienen. Es decir, puede que tenga autismo, puede que esté dentro del espectro, pero tú tienes que educar a tu hijo, a tu vida, a tus necesidades, a tus costumbres, poco a poco, recibir terapia, y va a ser completamente funcional si no tiene otra cosa que no sea comportamiento y socialización. Entonces, aquí en Estados Unidos, ¿qué grado de autismo tiene tu niño? Él no está catalogado en qué grado de autismo tiene. Ya. Sí, a mí nunca me dijeron, tiene este grado de autismo. Entonces, a mí me dijeron, está dentro del espectro. El Ya. espectro del autismo es muy grande, y según la cantidad de... Si tú como que reúnes no de requisitos, pero de síntomas que hacen que tu hijo entre dentro del espectro. Porque no es una condición médica, es una condición neurológica. Ya. Entonces, como que es difícil realmente catalogar qué nivel de autismo tiene. Ahora, una cosa es si es funcional, si no es funcional, si es verbal, si no es verbal. Yaisel, Qué bien. un placer y gracias por acompañarnos en este podcast y compartir con nosotros tu experiencia, porque es un tema bastante delicado por la dimensión del cambio que hace en la vida de las personas y la valentía, de verdad, mi respeto por tener la valentía de contarnos tu historia acá, a nosotros y a nuestro público televidente. Yaisel, ¿cuáles son las condiciones actuales de tu hijo? Porque, tengo conocimiento de que hay diferentes tipos de autistas. Hay autistas que son genios en muchas cosas. Hay autistas que viven en su mundo encerrados y no comparten. Quiero saber, como tu niño, cuáles son sus características. Bueno, mi niño, él es muy inteligente. Franco es un niño muy inteligente. Él le gusta mucho compartir con personas, compartir con niños, pero precisamente el autismo no le permite llegar a las personas. Entonces, él está muy bien en la escuela,
él físicamente está muy bien, pero ahora, a la hora de aprender, él necesita más tiempo o necesita una forma diferente de que le enseñes, o a la hora de comprender una regla social, no la aprende por imitación como la aprenden todos los niños neurotípicos, sino que tú tienes que explicarle, por ejemplo, ¿por qué no caminar descalza en la calle? Es que a mí me gusta caminar descalza. Por ejemplo, Franco te diría, es que a mí me gusta caminar descalza porque me gusta sentir cómo se siente en el piso. Entonces tú le tienes que explicar que socialmente eso no es correcto porque él realmente como que no lo capta de primera. Entonces, realmente su condición física es muy saludable. Ahora, socialmente es donde está su problema. Él le gusta interactuar con personas, pero le cuesta mucho comenzar esa interacción. Le cuesta muchísimo y yo lo veo batallando diariamente, lo veo batallando y batallando y batallando porque le da mucha pena, porque no sabe cómo enfrentar esas situaciones sociales, porque hay muchas cosas, hay muchos cues sociales que nosotros aprendemos por imitación desde pequeño o por intuición, que a las personas con autismo tú se las tienes que enseñar, de cómo no colarse en una cola, o de no agarrar algo que no es tuyo. Es decir, como que hay muchas cosas que tú aprendes por imitación como niño, pero a los niños con autismo tú tienes que romperle el proceso en parte y enseñarle cada pedacito. Entonces, en esa parte está Franco ahora mismo. Okay. Es un niño muy saludable y muy feliz, pero socialmente sí necesita todavía como que su empujoncito. Ok. Yaisel, ¿qué motiva a Franco y qué lo irrita? A ver, a él le cuesta mucho trabajo aceptar nos, aceptar los nos, que le rompan sus rutinas, cambiar de alimento, decir, la comida, las 4 o 5 tipos de comida que come, le cuesta mucho trabajo cambiarlas por textura, por sabor, por sensibilidad, le cuesta mucho, e incluso por aceptar que la idea venga de otra persona. Cuando la idea viene de él se siente seguro. Cuando la idea viene de otra persona, aunque sea yo, que soy su lugar más seguro, como que él siente así de, esto está bien, esto está mal, esto me va a hacer bien. Cuando la idea no viene de él, es un poquito fuerte para él aceptarla. Además de que su mente no tiene límites, para él no hay límites, entonces para él aceptar los no es un poco difícil. Es bastante difícil. Wow. Yaisel, Sí. bueno, buenas tardes y queremos darte las gracias por venir aquí de la calle Podcast. Esta es tu casa. Pero quería preguntarte, tú sabes que nosotros en lo personal somos amigos y bueno, tú me has invitado a tu casa varias veces. Como que me he dado cuenta que he ido a la casa y hemos compartido y nada, vamos a comprar un poco de pizza y demás. He observado que el niño, le damos la pizza, ¿ok? Se come el queso y deja lo demás. ¿Qué pasa con esa parte? Es decir, por ejemplo, exactamente con la pizza, yo creo que lo que le gusta es la textura del pan, pero no le gusta la textura del queso y del jamón. Pero sin embargo le gusta sentir el sabor. Es decir, una vez que tú cocinas la pizza, el pan de la pizza, con los ingredientes encima, ese pan va a adquirir ese sabor. Es decir, me gusta el sabor, pero no me gusta la textura del queso y del jamón, por eso se la quito. Ahora, precisamente con este tipo de cosas de la alimentación, él lo quita porque no le gusta, pero no está pensando en que realmente lo nutritivo no es el pan. Entonces, ahí es mi trabajo como madre, encargarme de que en otra comida él tenga la proteína que necesita, las frutas que necesita. Es decir, como que tú dejas en una parte que sea flexible en lo que él necesita, pero tienes que asegurarte de que él tenga los nutrientes que necesita en otras comidas. Porque tampoco puedes forzarlo te tienes que comer el queso. No me gusta la textura del queso. Actualmente, personas neurotípicas que no tienen que tener autismo, no les gusta la textura de algunas cosas y no se las comen. Pero tú tienes que estar seguro de que tú estás teniendo todos los nutrientes de la comida que estás consumiendo. Ok. He estado también hablando con Juniel, pero bueno, Juniel, para el que no sabe, es su papá, el esposo de Yaisel. Me he sentado a hablar con Juniel y Juniel me dice, África, el niño
bueno, ahora ya lo han logrado, pero dice que ya años atrás el niño no se podía bañar solo, como que le cogía miedo a jabón, es decir, era, ¿sabes? Entonces, ¿qué me puedes decir de eso y qué le puedes decir a los televidentes para Sí. saber qué pasa con eso? Cosas como esa es precisamente la hipersensibilidad al tacto, es decir, que no le gusta la textura, es decir, sentir el jabón, esa cosa precisamente jabonosa en tu piel. Por ejemplo, hay personas neurotípicas que prefieren bañarse con jabón que bañarse con gel de baño, porque el gel de baño les deja la piel un poco más como resbalosa. Pues imagínate tú eso multiplicado por 10 en una persona que es hipersensible y que siente todo esto en su piel y dice, es que esto no me gusta tocarlo. Entonces, poco a poco, como que tienes que irlos exponiendo un poquito más hoy, un poquito más mañana, y sobre todo pensar que es siempre un proceso que no termina, que tú sigues trabajando, que tú sigues dándole. Es decir, poquito a poco, que un día te va a dar todos los resultados del mundo sin darte cuenta, pero es un proceso. Si no me gusta el jabón, pues te expongo un poquito hoy, un poquito mañana. No sé, piensa que esta semana te vas a lavar las manos y la semana que viene entonces vas a lavar las manos y los pies, y la semana más arriba las manos, los pies y la barriga y cosas así. Poquito a poco le tienes que ir sumando a su rutina y sobre todo convertirlo en rutina para que ellos lo asimilen mejor. Así nos ha funcionado nosotros con Franco. Hola, Yaisel. Bienvenida. Mi vida, quería saber si el autismo es una patología hereditaria o no necesariamente hace falta que algún familiar haya padecido de estos trastornos. Bueno, se dice que es genética. Se dice que es una condición genética, pero solamente se sabe que es genético porque si tú tienes un primer hijo con autismo, el segundo niño tiene una posibilidad de hasta un 90 o un 95% de que salga con síntomas que lo incluyan después dentro del espectro. ¿Y dentro de la familia tuya o de tu esposo no hay alguna persona que haya padecido de esta enfermedad? No hay nadie diagnosticado. Pero es lo que hablamos antes. Actualmente el espectro está mucho más amplio. Actualmente muchas más personas entran dentro del espectro, pero años atrás una anomalía en el desarrollo de una persona no era considerada que estaba dentro del espectro. Es decir, en nuestra familia, ni en la familia de Junior, ni en la mía, hay nadie diagnosticado, pero puede ser que haya alguien que tenga algún síntoma que lo incluya dentro del espectro. ¿Y esta enfermedad se puede diagnosticar en personas adultas? Sí, Es definitivamente. decir, que puede existir la posibilidad de que se descubra que hay algún familiar con este tipo de diagnóstico. Definitivamente sí. Muchas gracias. ¿Qué tan difícil se hace la vida para ti y para tu esposo una vez que se enteran que el niño tiene esta condición de autismo, como para encontrar babysitters, para continuar su vida, su trabajo, no sé, para poder desenvolverse? ¿Qué tan difícil es para una madre tener un niño autista? En mi caso personal, y me imagino que muchas madres les ha pasado así, sí, fue muy difícil al principio, sobre todo para mí aceptar que él tenía autismo. Para mí aceptar que él necesitaba una educación diferente, que él necesitaba atención diferente, pero que sobre todo necesitaba mucho más de mí, de mi presencia, de que yo lo mirara, de que yo pudiera calcular cada segundo lo que él estaba haciendo, cómo iba a responder, porque después estas son las cosas que te dan, es decir, que te dan recursos para hablarle a un especialista y decirle, me está pasando esto, ayúdame con lo otro. Pero el principio sobre todo fue el pasar aquel luto de, porque además como no sabes de autismo, tú dices, esto empieza aquí, pero no sé si se va a poner peor, no sé si el día de mañana no va a poder caminar porque está en una silla de ruedas. Es decir, como que literalmente la ignorancia te come completamente, tú no sabes lo que va a pasar. Y entonces ya una vez, y sobre todo, entras a internet y todos los casos que te aparecen de autismo son los casos graves. Los casos del que no habla nunca, del que se comunica toda la vida, no sé, a través de señas. Y sobre todo cuando nosotros obtuvimos el diagnóstico de Franco, él era casi no verbal. Es decir, él emitía sonidos, pero no decía palabras. O sea, como que decía palabras muy raras, pero no tenían sentido. Entonces, hasta hoy nosotros no hemos encontrado un babysitter fuera de mi mamá. Sí, gracias a Dios mi mamá está con nosotros desde que Franco tiene 8 meses. Qué bien. Sí,
ella habla español, Franco habla inglés, pero no sé cómo lo han logrado. Se entienden el uno al otro. Lenguaje de la sangre. Se entienden el uno al otro y sobre todo porque tú necesitas como babysitter una persona que ame tanto a tu hijo o que conozca tanto del tema, que es un poco raro encontrar esos extremos. O alguien que conozca mucho del tema, que lo pueda cuidar y que realmente sepa dónde están las necesidades de tus hijos, o alguien que lo ame mucho, que la comprensión le permita, es decir, no es que le permita todos estos comportamientos, sino que le permita ayudarlo con todas sus necesidades. Sí, así, al principio fue súper difícil porque además, como él no hablaba, yo tenía que estarlo literalmente pinchando así de, ¿te duele aquí? ¿Te duele allá? ¿Te duele? Es decir, no me decía nada. Es decir, Franco se caía y tú lo veías así con la cara así. Y yo decía, ¿pero le dolió? ¿No le dolió? Es decir, le costaba mucho expresar sus sentimientos, lo que sentía. Yo no sabía si le dolía la barriga, si le dolía la cabeza, si tenía un catarro. Se quedaba dormido, yo me quedaba así, escuchando, tratando de escuchar a ver si estaba respirando, porque él no me expresaba dolor o incomodidad. Entonces imagínate tú dejar a un niño así con una persona que no lo conoce, que no conoce su lenguaje corporal, que no sabes si realmente, sí, no sabes y él no se puede expresar. Entonces, gracias a Dios y a todo lo que existe, mi mamá nos apoyó muchísimo desde el principio y nosotros pudimos seguir trabajando y pudimos seguir haciendo nuestras cosas y pudimos ayudarlo a crecer y todo lo demás. Pero sí es difícil, sobre todo es difícil con un niño que al principio no sabe expresar sus necesidades, sus dolores, su todo. Cómo tú si llegas a su mundo, entiendes qué es lo que le pasa, qué es lo que necesita. Sí fue difícil, sí fue muy difícil. Una vez que ellos encuentran su lenguaje o que encuentran su forma de comunicarse o de expresarse, todo es un poco más fácil, la frustración como que baja en ellos un poco más. Ellos son niños mucho más felices, por supuesto, porque logran expresarse, pero los principios son caóticos. Son bien caóticos. La paciencia se te va, la psicología se te va, sí, todo se te va. Se te va todo. La esperanza, sí. Fue una locura. Al principio sí fue bien feo. Hice una preguntita porque nosotros te traímos aquí para que tú expresaras y dijeras cómo ha sido tu crianza con un niño autista, porque hay muchos jóvenes que tienen hijos autistas y, como bien tú dices, le cuestan trabajo reconocer que tienen un niño autista. Yo he ido a tu casa y he vivido ahí la actuación de tu hijo. Sé que tiene una terapeuta, que él interactúa mucho con ella, se lleva muy bien con ella. Él tiene a tu mamá, como tú dices, y los tiene a ustedes. Pero como es tan difícil para los padres reconocer, ¿qué tú le sueltas a esos padres que no quieren reconocer que sus hijos son autistas? Si es mejor tener un terapeuta o dejarle nomás a que la vida fluya. Explícame esa partecita. A ver, lo primero, una de las primeras cosas que yo me tuve que quitar de la cabeza fue el tabú de qué están pensando de mí como madre o de qué están pensando. Porque sobre todo, si nosotros tenemos que quitarnos ¿cómo se llama esto? El velo. A nosotros no nos preocupa qué están pensando de nuestro hijo, a nosotros nos preocupa qué están pensando de nosotros como padres y de cómo actuamos ante los comportamientos de los hijos. Es decir, una vez que un niño tiene un mal comportamiento, a la primera persona que van a apuntar es al padre. ¿Y qué está haciendo el padre? Entonces, si tú como padre no te quitas esa pena de encima y no piensas es decir, lo que tú estás haciendo en el momento es cómo va a trascender en la vida de tu hijo, cómo va a influir eso en la vida de tu hijo, no en la persona que está hablando de ti. Es decir, tú vas a un mall y de repente tu hijo está teniendo una perreta, la persona que va a hablar mal de ti como padre no te va a ver más. Sin embargo, la forma en la que tú actúes con tu hijo en ese momento, es decir, va a influir en tu relación con tu hijo, va a influir en cómo tu hijo el día de mañana se siente seguro o no contigo, o cómo tu hijo vuelve a enfrentar una vez que tenga una frustración de este tipo igual en un mall. Entonces, lo primero que tienes que hacer es quitarte la pena de qué van a estar pensando de mí. Lo primero que tienes que hacer es decir, lo que voy a hacer es para influir en el buen funcionamiento de mi hijo, en que mi hijo tenga una mejor vida en el futuro, y me voy a olvidar de lo que dice la abuela, de lo que dice la mamá, de lo que dice el vecino, de cómo me criaron a mí.
Si tenemos que desaprender todo lo que nos dijeron para aprender realmente qué necesita tu hijo. Me gusta esa condición. Y todos los niños, además, no solamente los niños autistas, y todos los niños son diferentes. A mí no me pueden criar como criaron a mi hermano o como criaron a mi primo, aunque nos haya criado la misma persona. Todos somos completamente diferentes y necesitamos una atención diferente. Necesitamos que la persona que está a cargo de nosotros, la madre, el padre, el abuelo, el babysitter, lo que sea, que se tome 10 minutos. Yo se lo he dicho incluso a otros padres. Tú para conocer a tu hijo no necesitas sentarte 6 horas con tu hijo. Con que tú te sientes 10 minutos y veas cómo tu hijo reacciona a diferentes estímulos, tú lo estás conociendo. Solamente 10 minutos. Si no tienen que ser ni 6. No, es que me pasé el día entero con tu hijo. ¿Pero qué hiciste realmente? ¿Tú estabas tratando de influir en el comportamiento de tu hijo o tú realmente te sentaste a ver cómo tu hijo reaccionaba a otros estímulos para tú poder ayudarlo en diferentes comportamientos? Primero conoce a tu hijo. Olvídate de lo que te diga la gente de afuera. Tú conoces a tu hijo. Siéntate y conócelo. Yaisel, ¿qué pronósticos o qué posibilidades hay de encaminar a un niño autista hacia un arte o alguna motivación, oficio o algo así que ellos puedan desarrollar y donde ellos se sientan cómodos? ¿Qué posibilidad y qué pronóstico te han dado al respecto? Te voy a hablar desde mi experiencia personal. A Franco le gusta bailar, le gusta cantar, le gusta pretender que es otro tipo de gente, que es animales. De repente se obsesiona con cosas de carro, de repente se obsesiona con cosas de internet. Es decir, como que yo me he dado cuenta que él se puede volver muy bueno en cualquier interés que él tenga en el momento, porque se enfoca mucho y te va a aprender todo el tema más que cualquier especialista. Porque él no le interesa lo que pueda estar pensando yo. Es decir, él no va a aprender del tema para impresionarme a mí como madre. Él va a aprender el tema porque le interesa el tema. Entonces, por ejemplo, yo sé que le gusta bailar, yo sé que le gusta cantar, yo sé que le gusta actuar. Sin embargo, yo he intentado empujarlo a tomar clases de música y él se me queda estancado a la 3ª clase. ¿Por qué? Porque nosotros los adultos queremos hacer la estructura de la clase. Hoy te vas a aprender esta canción. Y él se queda así y dice, es que yo no me quiero aprender esta canción, yo me quiero aprender Pete the Cat. Sí, pero una vez que se aprende Pete the Cat, él se va a quedar estancado en Pete the Cat como por 3 meses. Y nosotros los adultos somos los que tenemos que tener la capacidad y la imaginación para sacarlo para otra canción o para otro tipo de música que esté dentro de su interés. Pero si de repente tú llegas y tú dices, tienes que hacer esto, porque es que tienes que aprender y tienes que hacerlo y vamos y dale, el chiquito te dice, sí, no me interesa. Y se corta, se bloquea, te mira para un lado y ahí es donde ves al autista que tú dices que está en su mundo. Porque ya él bloqueó cualquier cosa que tú le puedas ofrecer porque no está dentro de su interés. Sí, algo que no lo saque de su zona de confort. Sí, tú lo tienes que sacar de su zona de confort, pero tú tienes que ver dónde es que está su interés. No es que yo quiero que mi hijo pinte porque yo sé que lo va a ayudar con el tema del autismo. Es dónde está el interés de mi hijo y por ahí me voy a ir, por ahí voy a buscar, a buscar vías. Sobre todo es literalmente estar a la viva de cuando tu hijo muestra un interés, agarrarlo por ahí mismo y tratar de desarrollarlo y tratar de exponerlo. Si te gusta la pintura, quieres una galería o te interesa ver más, te interesa más verlo en una tablet porque a lo mejor vas a una galería y son demasiadas personas y el estímulo es demasiado para ti. Si prefieres verlo en una tablet, pues entonces vamos a buscar en internet galerías y vamos a ver pinturas y vamos a ver qué tipo de pintura te gusta o qué tipo de danza te gusta o qué tipo de música te gusta. Sobre todo está mucho a la viva de qué es lo que le interesa a tu hijo y por ahí seguir, agarrarlo, aprovecharlo. Quiero preguntarte otra cosa porque creo que va a ser también alguna duda que pueden tener muchas madres, incluso familias enteras con respecto a niños con esta condición. ¿Qué significa la lástima para un niño autista? Es decir, ¿cómo se debe tratar con lástima o se debe sentir lástima hacia un niño con esa condición? Tú no debes sentir ni lástima por el niño, ni te debes sentir tú culpable. Porque la primera es la lástima. Es que me da lástima. No te puede dar lástima. Él es una persona normal, tu hijo, tu hija, autista o no autista, es una persona, es un ser completamente independiente que piensa y siente por sí mismo. No le puedes tener lástima.
Porque una vez que le tienes lástima, tú mismo estás cortando sus alas. Tú mismo lo estás limitando a lo que tú piensas que puede ser y no te estás abriendo a lo que te está mostrando tu hijo que realmente puede ser. Y la otra es quitarte la culpa de que es que cuando yo estaba embarazada, no, ya eso pasó. Es que tú tienes en las manos hoy y qué tú vas a hacer con lo que tú tienes en las manos hoy. Si no es que tu padre es autista, no es que mi mamá... Si, porque además estamos utilizando la palabra autismo, pero también se utiliza la... No, es que mi mamá es retrasada o es que la otra es loca. Es decir, olvídate de todo eso. Olvídate de lo que pasó atrás o de lo que tú hiciste. Puede que incluso como madre hayas cometido errores, hayas estado expuesta a sustancias, si sabe Dios. Si todas estas cosas pasan. Pero si te pasó, olvídalo, déjalo atrás. Mira lo que tienes en las manos hoy. Tengo a mi hijo con estas posibilidades, puedo hacer esto. Sí, son tú, tu hijo y lo que tú aprendas de él y lo que él aprenda de ti. Sí, olvídate de la culpa, de la lástima y todo eso. Yaisel, con todo el respeto quiero ponerte aquí y ya que tú lo veas, te voy a hacer una pregunta. Ya que lo vea, voy a llorar. No. Vamos a dar una vuelta en el triciclo. ¿Quieres irse para la calle ahí? No hagas caso, cierra la puerta. ¿Cómo se siente una madre al ver a su hijo actuar de esa forma? Al principio yo estaba muy molesta. Al principio yo me molestaba mucho porque a pesar, tuviste ese tamaño, pues ese tamaño tenía una fuerza física que yo no me imaginé que una persona tan pequeña pudiera tener. De hecho, yo siempre he estado muy saludable, pero yo empecé a hacer ejercicios de pesa porque yo sentía que mi hijo un día iba a poder más que yo, con 2 años y medio. Porque cuando él estaba dispuesto a dar un golpe, él lo daba con todo su ser, sin pensar en consecuencias, sin pensar en qué podía pasar después. Y yo al ver eso al principio me molestaba mucho, porque por supuesto venía con los tabús y con los conceptos de que tú no puedes ser más fuerte que yo. De que tú puedes tener autismo, pero tú me tienes que respetar porque yo soy tu mamá. Sin embargo, con el tiempo empecé a ver que él la estaba pasando peor que yo. Que al menos yo podía expresarme, al menos yo como adulta podía manejar mis emociones o al menos tratar, pero él no sabía qué le estaba pasando. Él no sabía cómo manejar esa sobreestimulación. Él no sabía cómo expresar, es que esto me duele, o es que el par de zapatos que me estás poniendo me queda apretado, o es que no le quitaste la etiqueta así al pullover. Entonces sí es muy frustrante, sí era muy doloroso verlo así. Sí dolió mucho, todavía sigue doliendo, es decir, porque son cosas que se quedan contigo, pero los sentimientos han cambiado mucho y actualmente es decir, es mucho menos como digo, los hard times que me está dando ahora mismo, es mucho menos. Pero una vez que yo logré identificar esos momentos como que él la estaba pasando peor que yo, para mí todo cambió. Es decir, ya no me molesté y ya fui capaz de identificar un poco más por qué él estaba llegando a eso. ¿Qué no estaba haciendo yo para entender qué le estaba pasando? Toda la hipersensibilidad, toda la sensibilidad a texturas, a tacto, a sabores, a olores, a sonidos, que yo nunca me había dado cuenta porque yo estaba molesta, porque él era muy fuerte. Es decir, cuando te cambia la perspectiva, te cambia todo. Ok. El niño, a la hora de dormir, que bueno, ya cae la noche y demás, que todo el mundo tiene que descansar, ¿duerme con sus padres o actualmente duerme solo? Actualmente él duerme con alguien. Es decir, por mucho tiempo él tuvo que dormir o conmigo o con Junior. Bueno,
De hecho, te miento. Todavía tiene que dormir o conmigo o con Junior o con mi mamá. Si actualmente él duerme con un adulto. Él es muy independiente en sus cosas diarias, pero una vez que él se siente cómodo, él necesita como que sentir el calor de una persona. Entonces, para dormir, él precisamente necesita sentir ese toque con alguien. Además de que es el momento en el que más emocional y más sensible... Vulnerable. Exactamente, como que él se muestra y él te dice te amo, te quiero, y me pasó esto, y me pasó lo otro, y te doy un besito, y te doy un abrazo, y te doy un quiero. Es decir, como que justo ese momento del sueño de él es donde más vulnerable emocionalmente él se muestra. Entonces, como que ha sido algo que hubo un tiempo que yo estuve tratando de luchar con eso. Tienes que dormir solo, porque todo el mundo dice que tienes que dormir solo. Hasta que en un momento dije, no, si esto es lo que necesita mi hijo, mi hijo necesita, decir, como mostrar sus emociones, mostrar su amor. Llegará el momento en el que él no quiera dormir más conmigo, porque hay muchas cosas que actualmente pasan, ¿sí? Muchas actividades que él hacía antes con nosotros y si no era con nosotros no las hacía, y que actualmente él me dice, mamá, te puedes quedar aquí, solo mírame, yo lo voy a hacer con los niños. Entonces, como que eso me da la esperanza de que un día él solo va a sentir la necesidad de estar solo, de ser más independiente, si ya actualmente lo estoy viendo crecer. Entonces, pero ahora como que me disfruto el momento y me disfruto esa vulnerabilidad y ese tiempo de que se abra conmigo y de que... ¿Cuáles son los tratamientos o métodos para tratar este tipo de enfermedad? Y la otra pregunta que tengo para ti, aunque no haya venido el cura, quisiera saber si esta enfermedad tiene cura o no. Ok. Porque no es una enfermedad, no tiene cura. Es decir, es una condición neurológica y cognitiva. Es decir, ellos se desarrollan de forma diferente, aprenden de forma diferente. Hay un método que se llama ABA por sus siglas en inglés, y es precisamente lo que se utiliza para enseñarlos a ellos. Si tú más bien lo que tienes que hacer es sustituir malos comportamientos por buenos comportamientos, enseñarle los beneficios de buenos comportamientos. Pero como no es una enfermedad, no tiene cura. Si lo que más se utiliza en términos técnicos es que se gradúan de ABA, es decir, que se gradúan de las terapias que están recibiendo. Porque una vez que ellos cumplen con todas las normas sociales o con todos los requisitos que necesitan para vivir en sociedad normalmente, ya ellos se gradúan de ABA. Ahora, una vez que ellos se gradúan de ABA, como siguen teniendo autismo toda su vida, puede que en algún momento específico de su vida necesiten de un terapeuta, es decir, un especialista en comportamiento, no sé, en una situación específica, no sé, voy a cambiar de escuela y a mí los cambios de escuela, una vez que, no sé, que terminas la secundaria, vas para el high school o algo así, estos cambios a lo mejor tan fuertes te provocan un tipo de ansiedad o te pueden provocar el hecho de que tú no sabes cómo asumir eso. Entonces ahí tú vuelves a llamar a un especialista que te ayude a hacer esa transición. ¿Y ellos van a una escuela especial o van a la escuela normal? Ellos van a la escuela, es decir, están las escuelas privadas y las escuelas públicas. Y todas las escuelas tienen programas especiales. Es decir, ellos, una vez que son diagnosticados por el distrito escolar, ellos tienen un programa que se llama EIP, que es precisamente un programa de educación individual. Es decir, que estén donde estén en una escuela pública, estén en una escuela privada, ellos reciben una educación, es decir, un programa de educación individual para sus necesidades. Es decir, que pueden estar en un aula con un niño de tercer grado, de primero o de segundo, pero su programa es individual. Por eso las aulas de programa especial tienen de 6 a 8 alumnos, porque los programas de educación son individualizados aunque estén en la misma aula. Y entonces los medicamentos que se utilizan son neurológicos, vitaminas y esas cosas. Ahora, los medicamentos Franco no utiliza ningún medicamento porque él físicamente no tiene nada. Hay muchos niños que además de autismo tienen otras condiciones médicas. Ahí es donde entra el medicamento. Okay, pero gracias. si tú solamente tienes un retraso en el desarrollo o un retraso en el habla
o un retraso en tu interacción social si tú no necesitas un medicamento. Tú lo que necesitas es exposición y terapia, es decir, terapias físicas y neurológicas que te ayuden a sustituir buenos comportamientos por malos comportamientos y ayudarte a entender cómo actuar, es decir, actuar en sociedad, cómo utilizar las cosas apropiadamente. Pero medicamentos son más bien cuando tú tienes algo más bien físico, una condición física o una enfermedad física, que puede venir combinado con el autismo en otros casos, que no es el caso de Franco. Él nunca ha tenido que utilizar medicamentos, gracias a Dios. Qué bueno, gracias a Dios. Bueno, mi gente, estamos aquí con Yaisel Mariño hablando del tema de autismo, cómo vive una familia con un niño de autismo. We're going to take a short break and we'll be right back. Así mismo es, mi gente, estamos de regreso en De La Calle Podcast y vamos con nuestros patrocinadores. Bueno, sí, te cuento, Che, porque a ti que te gusta estar siempre a la moda y siempre tener tus cadenas y tus prendas, tienes que ir a Exotic Jewelry. Recuerda que somos fabricantes, customizamos y personalizamos tus prendas favoritas. Además, tenemos una sede en Arizona y hacemos envíos a todos los Estados Unidos. Si usted quiere el mejor oro de Las Vegas, por favor, llévese ahí, que el Iván seguro le va a hacer un gran descuento si viene de La Calle Podcast. Yes. Danje. Dime, Condo, Papi, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿qué hay para hacer? Papi, vamos para allá para bajarnos café. La isla de Hidrovicana, tu croqueta, tu pan con jamón, tus pizongas. Y aparte de eso, vemos a Caramelo ahí. Tú sabes, Fitito. Hay que cerrando con él ahí. Pero el Fitito come tanto. Papi, Habanos Café, el mejor restaurante de Las Vegas, el Abuso. Aquí mismo te voy a dejar la dirección, que es la Easter y la Tropicana, y nos votamos. ¿Qué boda? Bueno, pero por ahí mismo está la mejor botánica, El Padrino y Falayé, en la Flamingo y la San Gil. Coño, La ¿verdad? mejor venta de artículos religiosos y además tienen consultas espirituales con la madrina y además consultas de Abuelo Mila con el babalao y el sacerdote, El Padrino y Falayé. Recuerda que vienes de parte de La Calle Podcast. No se te olvide para tu descuento. Ay, nada más. Habana Multiservice, ahora con 2 nuevas localidades, le puede tramitar todos sus papeles de inmigración, también notariales y también hacen taxes. Muchos trámites más solo en Habana Multiservices. Muchas gracias por apoyarnos. Felicidades a Heidi también por su Chico, nueva ahí localidad. casan a la gente. Para decir te casas conmigo y puedo coger papeles, viejo. Echa. No, la bigamia está prohibida. Yo soy un hombre casado. No voy así. Tu esposo se encuentra aquí. Está por crear problemas. Janet, yo No te me voy a gusta decir eso. algo. Ahí Yo viste, no sé caballero. si tú quieres casarte para tener tus papeles, pero yo sí te puedo recomendar el mejor lender de aquí, de Las Vegas, Smart Mortgage, para que te compres tu casa y entonces puedes ya tener tus cositas, hacerte de una nueva propietaria, pero la prestamista Judy Martínez te puede dar el mejor préstamo para todo eso que quieres lograr en este país. Me sirve. Smart Mortgage. Ahí nada más. Lianet Brito te la puedes encontrar en el área de Houston si andas buscando por una casa. Recuerda que Lianet Brito tiene mucha experiencia, muy emprendedora y mucha velocidad para encontrarte tu mejor propiedad. Así que ya sabes, Lianet Brito en el área de Houston. Gracias por apoyar a De La Calle Podcast. Y para todas las personas que se encuentran en el sur de la Florida, llévense a la mejor florería, Otaire Flowers, en la 4 y la 43 de Hialeah. Bendiciones, madrina. No Ay, se les Dios. olvide que los mejores arreglos florales están en Otaire Flowers. Bendiciones. Echa, juegadero, y les voy a decir la verdad. Yo no sé lo que ustedes tienen planificado para el 31 de diciembre, pero yo me voy con 4K para Masquí. ¿Pero Me quién va? voy ¿Pero quién? chocolate y guapo. No, no te puedo creer. ¿Qué No, cosa? no. Aquí en Las Vegas. Vivo, 4K está trayendo lo mejor y está además patrocinando a De La Calle Podcast. 31 de diciembre en The Max, Antiguo Embassy. Chocolate y Guadopop en concierto exclusivo para toda la gente, las buenas vivos de La Juega. Vamos a disfrutarlo. Seguro que sí. Ustedes se imaginan un chocolate con un caramelo. ¿Qué se va a formar ahí en 4K, caballero? Candela. Candela. Los Candela, ahorca. candela. Bueno, Caramelo tiene que ir preparado porque eres un poco penco y tú sabes que a veces se corre. Snicker satisface, caramelo y chocolate. Oye, Yaisel, por la parte social, ¿has sentido tú que tu hijo te lo han rechazado en estos temas de invitarlo, tú sabes, tu amistad, invitarlo a cumpleaños, invitarlo a tu casa? ¿Tú has sentido que tu hijo ha sido rechazado? Que la gente dice, no invite al niño Yaisel que tú sabes, Yo me creo va que a ha sido al distorsionar revés. en las fiestas, algo así.
Ha sido al revés. Es decir, yo abogo mucho por exponer a los niños con autismo, pero abogo mucho en exponerlos responsablemente. Si tú sabes que tu hijo no va a estar bien rodeado de muchos niños que no conoce, aunque a ti te inviten a un cumpleaños, es preferible que tú quedes bien contigo y con tu hijo a que tú quedes bien con la persona que te está invitando. Porque además esa persona que te está invitando al cumpleaños el día de mañana va a entender por qué tú lo hiciste. Va a entender por qué tú no sometiste a tu hijo a una estimulación tan grande que significa 10 niños gritando o divirtiéndose en un cumpleaños. Si tú tienes que exponer a tu hijo responsablemente. Muchas veces yo no he asistido a lugares porque yo sé que él no se encuentra en condiciones de recibir un tipo de estimulación de ese tipo. O que no se quiere poner, sobre todo cuando era muy pequeño, que es cuando más cumpleaños se celebran, estos grandes cumpleaños. Él no aceptaba ponerse zapatos, no le gustaba ponerse zapatos. Yo le decía, sin zapatos no vas a ir a la calle. Entonces, si yo lo estoy sacando de la casa a una actividad que no es su actividad favorita, ¿por qué no escogió ir al cumpleaños? Y además le estoy diciendo, te pones los zapatos y sin los zapatos no vas a salir. Es decir, ya ahí le estás provocando como que cierta frustración y cierta incomodidad porque él tiene que hacer dos cosas que no le gustan y él no encuentra razón de por qué hacer esas dos cosas. Entonces, yo trataba más bien de traer niños a mi casa, de traer personas a mi casa, sobre todo para exponerlo a él en un lugar donde él se sintiera seguro, en un espacio que él conociera, porque sobre todo el hecho para ellos de conocer la rutina, de conocer el espacio donde se mueven, todas esas cosas influyen mucho en que ellos se sientan seguros, se sientan relajados. Entonces, personalmente, yo no sentí ese rechazo. Y sobre todo por la perspectiva de que yo iba a lugares, yo sabía que mi hijo iba a gritar y a mí no me interesaba lo que me hacía la gente. A mí no me interesaba si alguien me podía estar mirando o si alguien lo podía estar mirando a él. Yo sabía que iba con mi hijo, que podía ser que él no jugara con muchos niños, porque como que los niños, los neurotípicos se dan cuenta cuando un niño atípico tiene un comportamiento diferente y puede como que al principio no que lo rechacen, sino que realmente no sepan cómo acercarse. Porque incluso los niños chiquitos, aunque sean neurotípicos, ellos no te rechazan un niño hasta que su padre no le dice, este niño es raro. Ellos no te lo rechazan. Ellos simplemente no saben cómo, no saben cómo interactuar con ese niño porque no está respondiendo de la forma típica. Entonces, de los niños nunca he recibido rechazo y de los adultos, es decir, literalmente nunca miré para el lado, como decimos los cubanos, te lo juro. Ese ha sido mi método de no mirar para el lado y de seguir para adelante con mi hijo. Qué bueno. Déjame hacerte una preguntita. Vamos para la parte amorosa. Porque muchas personas que tienen estos niños con estas condiciones, los padres no se ponen de acuerdo y al final se separan. Pero tú eres un ejemplo de una madre que está junto con el padre del niño, con la abuela, que las condiciones son las perfectas. ¿Entiendes? ¿Qué le aconsejaría a las madres y a los padres que cuando se enteran de que los hijos tienen este problema tienden a separarse? ¿Eso puede afectar al muchacho? Yo creo que lo que más puede afectar a un niño con autismo o a un niño en general es un hogar no sano. Con los dos padres, con uno o con ninguno. Si no viven un hogar sano, le va a afectar muchísimo. Si como padres no se entienden, no tienes que pensar en que tu hijo va a sufrir, sino en cómo tú vas a reaccionar a esta situación y que entonces va a afectar a tu hijo. Entonces, déjame hacerte una preguntita. En el caso de ustedes, ¿se han puesto de acuerdo para hacer las cosas? Porque a veces uno normalmente tiene sus pequeñas discusiones entre parejas y un niño autista puede estar oyendo eso y puede sentirse alterado. ¿Cómo ustedes se comunican, tú y tu esposo, a la hora de tener un problemita y que el niño no se dé cuenta que hay un problema? Bueno, nosotros normalmente como que siempre tratamos de conversar la cosa, sobre todo de no pasar un límite de voz. Ya cuando empezamos a pasar un límite de voz así de, ¿sabes qué? Esto lo dejamos para después. Yeah. Y es también lo que le estamos enseñando a Franco, sobre todo. Es decir, no me gusta tu tono de voz. Cuando tú estés listo para conversar conmigo en un tono bajo, en un tono tranquilo y además dispuesto a escucharme, entonces volvemos a conversar.
Sí, como que el mismo método que utilizo con mi pareja es el que utilizo con mi hijo, sobre todo por mantener las cosas tranquilas, porque una vez que el nivel de voz sube, ni tú me Ella se altera. entiendes, sí, nadie se entiende. Tanto adultos como niños, es decir. Y sobre todo, seguir todos por una misma página. Muchas veces, en pequeños detalles de algún, no sé, de alguna medida que yo he tomado, porque sobre todo yo soy la bruja de la escoba, en medidas que yo he tomado, puede que Juniel no esté de acuerdo, pero él nunca me contradice delante de Franco, o al revés. Si él siempre espera y me dice, creo que te pasaste un poquitico aquí. Entonces ya cuando yo le explico mi punto, es que me parece esto, lo otro, él me dice, es válido o no es válido, pero creo que te pasaste un poquito, pero nunca delante de él. Si él nunca me quita la potestad, nunca me quita la autoridad delante de Franco, yo tampoco lo hago con él, porque siento que eso es muy importante, sobre todo no crear confusión en el niño una vez que tú divides intereses y divides autoridades. Si todos vamos por el mismo camino, incluso actualmente Franco muchas veces, porque él es perseverante hasta lo último, no se cansa, y las cosas que no logra conmigo, trata de lograrlas con Junior y me dice, ok, pero yo quiero hablar con papá. Y le digo, bueno, hablar con papá. Entonces yo trato de hablar con papá antes y le digo, le dije esto. Después después lo analizamos, pero yo le dije esto. Entonces seguimos siempre por la misma página. Eso quería preguntarte, porque bueno, estábamos hablando de la perspectiva de una madre que está afrontando esta condición de su hijo, y quería saber eso mismo, pero del padre. Según he podido percibir, el carácter fuerte es usted. No te creas. Sí, no te creas. Yo soy como la gritona de la casa, la que me hago la fuerte, no sé qué, pero nunca tomo una medida o una decisión sin haberla contado con él. Ya. No, porque Yo soy la gritona. se considera como que el padre forja el carácter y la madre el sentimiento. Vamos a decirlo a grandes rasgos, algo así. ¿Cómo el padre, que bueno, desgraciadamente no está con nosotros hoy, me hubiera gustado poder conversar con él, pero bueno, usted que es la portavoz de la familia aquí nos lo va a contar. ¿Cómo ha sido el proceso paternal de él, de ser el hombre de la casa, de ser el que impone, vamos a decirlo así, el carácter, el que representa el carácter familiar, a tener que ceder un poco quizás a su condición de padre para sobrellevar esta situación de Franco? ¿Cómo ha sido el proceso de él? Yo no creo que él cedió su papel como padre o como hombre de la casa. Yo creo que sobre todo lo que hemos tratado esto, de mantener una sola palabra los dos. Incluso hay muchas veces que él es el que viene con las soluciones, que me dice, pero ya, ¿por qué no se lo quita? Entonces soy yo la que estoy con la parte emocional. Es que pobrecito. Es decir, como que depende, es lo que te digo, yo soy la que más hablo del tema, la que más lo enfrenta, porque soy la que más como que cerca está de ¿Quién Franco tiene más todo el tiempo. paciencia? ¿Quién tiene más paciencia? Depende. Si yo siento, es decir, como que yo analizo mucho, si yo siento que es algo que lleva trabajo de tiempo, como que yo soy la que trato de aplazar cosas, la que trata de tener paciencia. Sin embargo, Juniel es el que me dice, creo que te estás yendo un poco con los gastos, no porque sea gasto, sino porque le estás enseñando que no hay límite. Creo que te estás yendo mucho por este lado, no porque sea un problema, sino porque le estás enseñando que no hay límite. Es decir, como que es un balance perfecto entre cuando uno está muy arriba, el otro como que te ayuda a bajarte, y cuando el otro está muy arriba, el otro te ayuda a bajarte. No, yo la escucho hablar y parece como una pareja de novela, como una pareja ideal en el sentido de que se complementan súper bien y más con esta situación. Pero yo lo que quiero es saber un poco, y que tal vez no todas las personas tienen el nivel de preparación que tienen ustedes, el nivel cultural, para poder afrontar esta situación. Y hay personas quizás que no llegan a ese nivel, pero pudiéramos ayudarlos un poco a saber cuál es el trayecto, o van a terapia de familia, o hay algún programa donde esas personas puedan entender y compartir, así como lo han logrado ustedes, un hogar con un niño autista. ¿Cómo tuvieron que hacerle? Por ejemplo, al principio a nosotros nos costó muchísimo. Nos costó mucho, porque era lo que te digo, estábamos buscando culpables. ¿De dónde vino? ¿Vino la familia del padre? ¿Vino la familia de la madre?
decir, estas cosas estas dudas que te surgen al principio, te empiezas a echar culpa. Es que cuando yo era jovencita me tomé una Coca-Cola, entonces por eso era chiquito, tiene autismo. En principio, tú tienes que darte tu tiempo de vivir tu luto, súfrelo, llóralo, es decir, patalea, tómate tu tiempo, porque si no creas resentimiento, y ese resentimiento se va a reflejar en la crianza de tu hijo. Entonces, tómate tu tiempo primero para el luto. Y después nosotros tuvimos realmente la suerte de que antes de que él recibiera terapia, antes de que Franco recibiera terapia, nosotros recibimos un entrenamiento para padres de 3 meses que nos explicó qué era autismo, y aunque actualmente yo en Arroz con Frijoles no puedo explicar autismo es esto, lo otro, porque realmente sí, no se ha podido definir qué cosa es ni de dónde viene. Este entrenamiento de padre nos dio a nosotros otra perspectiva de cómo analizar un comportamiento de un niño, de cómo llevarlo como familia, de cómo precisamente todos tienen que ir por la misma puerta, esté equivocado o no esté equivocado. Es decir, como que nosotros sí recibimos un curso, fue un curso de 3 meses, que venía ella es BCBA, es una analista de comportamiento, y ella venía todas las semanas un día y nos explicaba, mira, no sé, los principios del comportamiento son estos, tú tienes que anticiparte al comportamiento del niño, tienes que ver cuáles son las consecuencias. Entonces nos sentamos como familia. Entonces yo decía lo que yo pensaba, Junior decía lo que pensaba, él venía con soluciones que a lo mejor no podía venir yo. Y yo creo que sobre todo es eso, es decir, pensar que no se trata de ti ni de mí, se trata de qué va a ser mejor para tu hijo. E incluso con los padres, sí, porque los padres nos ayudan mucho, nuestros padres nos ayudan mucho, pero vienen también con un tipo de crianza completamente diferente. Entonces, como que tú tienes que decir, a ver, sí, mamá te adoro, papá te adoro, todo esto está muy lindo, pero yo creo que lo mejor para mi hijo es esto. Dime qué tú crees. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de qué va a funcionar para nuestro hijo. Y todo seguir sobre todo por la misma línea. Es decir, quitarte aquello de yo soy el hombre de la casa y como yo soy el hombre de la casa, se hace lo que yo digo, o yo soy la mujer de la casa, sí, y como yo soy la mujer de la casa hay que respetarme. Sí, no se trata de eso, se trata de cómo tú vas a criar a tu hijo y si realmente tu ego o que tú seas la mujer de la casa va a influir en que tu hijo el día de mañana sea funcional o no. Si el día cuando tu hijo sea un adulto, el que tú seas la mujer de la casa no le va a servir de nada. Le va a servir lo que tú pusiste en su educación, lo que tú pusiste en su crianza, lo que tú pusiste en sus valores, lo que tú fuiste capaz de construir con tu pareja o con el padre de tu hijo o con la madre de tu hijo si están separados. Es sobre todo trabajar juntos para la crianza de tu hijo y el funcionamiento de tu hijo. Yaisel, ¿han pensado ustedes a regalarle un hermanito a Franco, una hermanita? ¿Lo han planificado, lo han tenido en cuenta? Lo pensamos muchísimo. Es decir, mi sueño siempre fue tener 2 hijos. Porque si yo tengo un hermano y siento que... Sí, como que yo también tenía el tabú aquel de que un hijo único, como que no se crían bien, como que no les das la mejor educación, porque le haces creer que se lo merecen todo, porque no aprenden de primera mano que tienen que compartir, que la atención no es solamente para ellos. Y yo venía con esto en la cabeza y siempre quise tener 2 niños, siempre el sueño esto de tener una hembrita y un varón. Pero justo cuando empezamos a conocer de autismo, nos dijeron que una de las razones por la que se sabía que es genético es porque si tú tienes un niño con autismo, la posibilidad de que el segundo niño que tú tenga autismo es de un 90-95. ¿Y esto se puede saber antes de tiempo ahora con la tecnología? Al preparar todo esto, no hay manera de saber si tu niño viene con autismo. Exacto. Aún sabiendo que esto puede ser genético, no hay manera. La única forma, lo único es que puede que tenga autismo, ¿no? Que esté dentro del espectrum, porque su hermano mayor lo tiene. Wow. Es lo único. Sí, no se sabe. Entonces, imagínate tú, en aquel momento, yo con el miedo dije, ni muerta. Pero además, yo con esto no puedo. Ahora mismo, por ejemplo, yo estoy mucho más preparada, estoy mucho más tranquila. Pero en aquel momento yo no podía con Franco, no podía con sus comportamientos, no podía con nada de eso. Entonces yo decía, yo no voy a poder con otro niño, con las mismas condiciones. Entonces, y sobre todo fue si yo quiero estar segura de que le estoy dando toda la atención, es decir, todo lo que él necesita para que él sea funcional y no delegar esta responsabilidad en un segundo hermano, porque
siempre está el aquello de, pero un segundo hermano te va a ayudar. Pero un segundo hermano cuando sean grandes se van a ayudar el uno al otro. Sí, pero un segundo hermano cuando tú tienes un niño con autismo le va a quitar la atención Al otro. Entonces, ya tú estás delegando la responsabilidad de que este segundo hermano le dé la atención cuando crezca. Es decir, como que yo sentía que era un poco Lo egoísta. estás esclavizando antes de nacer. Exactamente, que era un poco egoísta de mi parte traer a un segundo niño para darle la responsabilidad de que el día de mañana cuidara a Franco. O de que se cuidaran el uno al otro. O de que incluso sabiendo de que podía estar dentro del espectrum, traer un niño que el día de mañana iba a tener dificultades para tener una vida normal. Sí, como que yo sentía que eso era un poco egoísta de mi parte y como que paramos un poquito. Es decir, no me niego a tener un segundo hijo, sobre todo porque siento que estamos mucho más preparados. Creo que incluso si yo tengo un niño dentro del espectrum ahora mismo, estoy mucho más informada, puedo percibir las señales de que está dentro del espectrum desde mucho más niño. Sí, va a ser diferente, pero así todo como que, sí, no me niego, pero no lo estoy buscando. Ok. Qué bueno, gracias por esa respuesta. Ya dice, te voy a hacer una pregunta. Es parecida a la pregunta que te hizo ahorita Yané, que fue una pregunta formulada súper buena. Pero primero quiero que te detengas y veas este video que te voy a poner. 1, 2 y 3. Ya se acabó. Ya se acabó. Ya se acabó. Ya se acabó. ¿Cómo es la actitud de Franco en el ámbito familiar? Actualmente él es decir, si yo te hago un video de Franco actual dentro de la familia, si no lo puedo hacer porque casi siempre está sin ropa, a él le encanta estar sin ropa, nada más que sí, con un calzoncillito y una camisetica. Entonces, por eso como que tengo muy pocos videos de él actualmente en el ámbito familiar. Pero si yo te hago un video de Franco en el ámbito familiar, él es un niño típico. ¿Por qué? Porque aprendió a hablar, porque sabe cómo comunicarse, porque se siente seguro en el ámbito familiar. Porque con el paso de los años hemos tratado de cubrir cada espacito vacío que había. O espérate, esto le está provocando frustración, ¿cómo puedo trabajar en esto? Esto le está provocando frustración, ¿cómo esto lo irrita, cómo trabajo en lo otro? Es decir, que nosotros hemos creado como un colchón para que él se sienta cómodo, para exponerlo, pero dentro de su comodidad, dentro de su estado de confort. Entonces, actualmente él en familia está bien. Ahora, antes, en este video, él no entendía lo que estaba pasando. Si él no entendía por qué le están cantando felicidades, él no entiende por qué lo están llenando de globos, él no entiende por qué lo tienen en un lugar afuera pasando calor, él no entiende, sí, él no entendía nada de esto. Entonces, él lo sentía o lo percibía sobre todo como una sobreestimulación. Entonces, esto no le gusta. Entonces, tú cuando te sientes sobreestimulado, tú o te vas del lugar o te sientes tan atascado que empiezas a gritar. Si tú a veces como adulto incluso te sientes tan atormentado que tú gritas. Ahora, imagínate tú un niño que realmente no sabe que todo el estímulo que está recibiendo no lo puede bloquear, que no sabe cómo expresarse, decir, esto me molesta, no me hagas esto, no me hagas lo otro. Una vez que nosotros fuimos capaces de darnos cuenta que le tenía miedo a las velas, que no le gustaba que le cantaran felicidades, es decir, como que todo eso se hizo un poco más fácil para entonces empezar a introducir todos estos estímulos poco a poco, año por año, cumpleaños por cumpleaños. Entonces actualmente ya él canta felicidades, se las canta él mismo, se las canta a los demás, sopla las velas, pero al principio tuvimos que empezar una cosa a la vez. Si quita todo esto, ¿qué te gusta de los cumpleaños? Enseñar una foto de qué cosa es un cumpleaños. Nos anticipábamos y le decíamos, mira, la semana que viene es tu cumpleaños, si lo vas preparando literalmente así, una semana antes, es tu cumpleaños, y en los cumpleaños hay cake, en los cumpleaños hay gorritos, en los cumpleaños hay caramelos, en los cumpleaños hay esto. Entonces, él te puede decir qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere, qué es lo que le interesa. Ah, perfecto, pues yo para mi cumpleaños quiero un cake. Y yo para mi cumpleaños quiero los gorritos. ¿Ok? Pues eso es lo que te voy a dar para tu cumpleaños. ¿Tú quieres invitar a alguien para tu cumpleaños? Sí, Franco siempre invitaba a la gente de la familia. Yo quiero invitar a mamá, quiero invitar a papá, quiero invitar a tata, quiero invitar casi siempre a su terapista y a algún que otro amigo. Entonces, nosotros invitamos a esa gente. Sobre todo
Porque si tú le vas a introducir algo nuevo, tú quieres que ya él se sienta cómodo de antemano. Ya tú quieres anticipar que él esté en un ambiente saludable para él. Que él diga, todo está bien, si todo es lo mismo, solamente me van a introducir una vela. Yo puedo lidiar con esta vela porque todo lo demás lo conozco. Pero sí fue un proceso. Actualmente sí es la fiesta, la bachata, no sé qué, pero fue un proceso de quitarlo todo y empezar poco a poco, año por año. Incluso utilizábamos los cumpleaños de nosotros. Era mi cumpleaños, era así de, es cumpleaños de mamá, pero vamos a cantarle felicidad a Franco para que aprenda. O vamos a poner la vela a Franco para que la sopre Franco, para que la aprenda. Sí, como que todo lo vas utilizando como enseñanza, como, sí, todo, poquito a poco. Yaisel, ¿crees tú que una mascota en la casa puede ayudar al avance de un niño con autista? Eso fue uno de los recursos que nosotros tratamos de utilizar al principio. Porque es lo que te digo, vas a internet y es así, de un animal lo puede ayudar y está la terapia con los caballos y los animales de servicio. Y lo primero que nosotros hicimos como locos fue tratar de tener un perro de servicio. Ahora, el tema es que si tú no estás preparado como padre para tu hijo y para ese perro, es otro caos que está sumando a la familia. Entonces, nosotros traíamos una perra en un momento en el que nosotros no éramos capaces de lidiar con el caos franco y lidiar con criar a un cachorro, que no es lo mismo que un niño, pero al final es algo. Si no sabíamos cómo lidiar, cómo educarla, y al final todo era un caos, él no resistía a estar con la perra. Sí. La perra se nos escapó, se nos perdió, es una de las, decir, me duele muchísimo porque yo no tenía el tiempo ni la capacidad para llevar las dos cosas a la misma vez. Entonces lo que hice fue sumar un problema más a la familia. Pero si eres capaz de decir, si lo tienes todo controlado, si logras tener al perro de servicio, entrenado, etcétera, etcétera, por supuesto que puede ser de muchísima ayuda. De muchísima, muchísima ayuda, sí. Ya esto ya se está acabando y quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuándo Yaisel nota el cambio de su hijo? Una vez que él empezó a recibir las terapias, primero vimos el cambio en nosotros mismos, en la forma en la que lo veíamos a él, en la forma en la que enfrentábamos cada perreta, cada mal comportamiento, cada frustración. Y entonces después empezamos a ver el cambio en él. Yo creo que primero el cambio está en ti para que entonces tú puedas ayudar a tu hijo. Ok. Tengo aquí todo aquí que te voy a poner ahora en producción. Ya el niño, ya más grande. Y sí, es verdad, se ve el cambio. Aquí te lo voy a poner. ¿Qué edad tiene el niño? 9 años, ¿no? 9 años. Eso fue este año en la graduación. Eso fue este año. Si aquí a cada rato dan como diplomas y reconocimientos y no sé qué. Pero yo creo que esta fue precisamente la primera vez que la maestra se atrevió a llevarlo a él como a una ceremonia un poco más grande enfrente de todos. Porque sentía que estaba listo para enfrentarse a todo el público. Y tú lo ves así, su carita así de orgullo, así de lo hizo. Yaisel, una pregunta. ¿Qué consejo le darías a todas las madres del mundo que tienen a un niño con autismo? ¿Qué consejo le darías? A ver, yo puedo decir muchas cosas. La primera es, yo soy religiosa y además de religiosa soy creyente. Y creo que tu hijo te escoge a ti. Si tu hijo te escogió a ti es porque tú eres capaz de llevarlo a su mayor potencial. Es porque tú eres la persona capaz de descubrir sus mayores virtudes. Entonces, primero piensa en eso. Primero piensa que tú eres la persona indicada para llevar a tu hijo a su mayor nivel. Quiérelo mucho, tómate el tiempo de conocerlo, ve una batalla a la vez. No quieras luchar con todo a la misma vez porque es imposible. Tómate una cosa a la vez. Hoy vas a luchar con la sensibilidad a la comida y con eso vas a luchar por 6 meses.
tómatelo con calma, pero una cosa a la vez. No quieras arreglarlo todo a la misma vez porque no todo lo puedes arreglar a la misma vez. Es imposible. Ni con los niños, ni contigo, ni con la vida, ni con el trabajo. Tú vas a la peluquería un día y arreglarte las uñas al otro. Entonces eso mismo vas a hacer con tu hijo. Hoy vas a arreglar una cosa, mañana vas a arreglar la otra, una batalla a la vez. Y sobre todo, olvídate de lo que piensen los demás de cómo tú estás criando a tu hijo. Olvídate de eso. Si tú crees que es la forma que va a funcionar para él, hazlo. Olvídate de lo que te enseñaron, olvídate de lo que te dijeron. Si no son personas especialistas que te están guiando en tu proceso, yo sé que las personas siempre vienen con consejos por ayudarte. Tú escucha, pero no hagas las cosas por lo que te pueden decir los demás o por lo que pueden pensar los demás de ti. Haz las cosas porque van a funcionar con tu hijo. Son tú y tu hijo y tu familia y lo que tú puedas hacer por eso. Yaisel, Sí. por eso queremos ponerte una foto de tu hijo y queremos que tú, dentro de tu corazón, de tu alma, le dediques unas palabras a tu hijo. Pero yo estoy muy agradecida con Franco. Estoy muy agradecida porque yo digo que ha sido siempre mi mayor maestro en la vida. No porque él me haya enseñado directamente, sino porque él me ha llevado a situaciones en las que me he tenido que preparar diferentemente, en las que he tenido que abrir mis ojos a otros puntos de vista. Estoy muy agradecida con la vida porque me ha dado la oportunidad de vivir esa rareza tan bella y tan única que tiene él, que solamente tú la puedes vivir cuando tienes una relación tan cercana como la que tienen madre e hijo. Y yo creo que eso no solamente lo digo yo de Franco, sino que lo dice cada madre de su hijo. Hay cosas específicas en tu hijo que no ve más nadie que tú. Hay luces específicas en tu hijo que no ves más nadie que tú. Y yo estoy agradecidísima con la vida por darme la oportunidad de vivir esa rareza tan hermosa que tiene mi hijo. Por llenarme de alegría, porque una de las cosas que yo dije al principio, uno de los mantras y de los lemas que me puse yo, si él está siendo feliz y él es el que tiene la condición, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Los niños son felices hasta que tú les enseñas a ser diferente. Ellos vienen como un papelén en blanco, tú les enseñas, tú los llevas por el camino correcto o incorrecto, pero tú eres el que le enseñas a ser feliz, tú eres el que le enseñas a asumir cada situación. Y yo le doy gracias eternas a Franco por ponerme en estas situaciones, por educarme en diferentes cosas, por elegirme como madre, por seguir, mantener ese niño que yo tengo, esa niña que tengo en mí, despierta todo el tiempo, por inspirarme cada día a llevar una vida más saludable, porque quiero durar muchos años más, porque quiero ver hasta dónde llega, porque además sé que va a llegar muy lejos, porque sé que va a tener una vida hermosa. Entonces no puedo esperar a ver hasta dónde lo lleva todo su potencial, porque sé que es grande, porque sé que tiene una luz inmensa, porque sé que es único. Y el simple hecho de ser único lo va a llevar muy lejos en esta vida. Entonces estoy muy agradecida a Franco por todo. Yaisel Mariño, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por esa elocuencia, por ese valor, por enfrentar y educarnos, no tan solo a nosotros, pero a todas las personas que hoy han visto este programa acerca de esta, no enfermedad, pero sino esta situación que puede enfrentar un niño que se llama autismo. Es una alegría procrear, es una alegría traer un niño al mundo. Cuando lo tenemos en nuestros brazos, ese amor de madre, de padre, ese amor de abuelo, ese amor de tener esa persona en familia, no mira más allá de cualquier defecto, de cualquier enfermedad. Estamos ahí para cuidarlo, para enseñarlo, para entregarle todo el amor y el cariño que se merece un niño que no pidió venir a esta vida bajo ninguna condición, pero aún más, con el amor siempre logramos enseñar y llenar de expectativas a una persona, a un niño que no tiene quizás todo el poder y todas las condiciones posibles de sentirse normal como las otras personas, pero aún así, bajo todas esas circunstancias, el amor puede más que cualquier cosa.
Bueno, mi gente, esto ha sido por hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros en De la Calle Podcast. Nos vemos la próxima semana. Merry Christmas.